Tenemos el gusto de tener a Vinicio nuevamente, que nos va a hablar de las aplicaciones de topología. Entonces, el título es una molécula tipo Möbius, que Vinicio nos cuenta mejor. Muchas gracias por invitarme. Algunos de los presentes ya sabrán de qué se trata, pero espero que igual haya algo nuevo en esta presentación. ¿De qué va a tratarse esta plática? Un poquito algo de modelando moléculas con gráficas. Una molécula que es como la banda de Möbius, por eso le puse tipo Möbius, no es exactamente la banda. El concepto de quiralidad geométrica, que tiene que ver, lo de quiral tiene que ver con, es una figura como las manos, que tengo una figura, tengo su imagen espejo, pero sin hacer sin reflexiones, si la puedo llevar a su imagen espejo, se dice que es aquiral. Si no se puede, se dice que es quiral, que es como las manos en ese sentido. Hablaríamos un tantito de unos ejemplos de moléculas quirales. ¿Eso por qué interesa a los químicos, biólogos y demás? Otros conceptos de quiralidad, donde entra la quiralidad topológica, y por eso es el motivo de traer acá la plática. Un poquito de relación entre los diferentes conceptos. El teorema de Simon, porque resulta que esta molécula, que es como la banda de Möbius, tiene cierta propiedad que no se sabía, digamos, había algo que no se sabía, pero que se intuía de su quiralidad en cuanto a la cuestión topológica. Y lo demostró Simon. Lo que se necesita para entender su idea de la prueba son estos dos conceptos, las dobles cubrientes ramificadas y los números de enlace. Hablaríamos un tantito de cada uno de ellos. Y ya con ese antecedente daríamos el bosquejo de la prueba que viene en el artículo de Simon. Entonces, pues eso es lo que me propongo que veamos y vamos empezando. Bueno, primera cuestión, una molécula podemos modelarla con una gráfica. Los vértices pueden ser átomos, o si la molécula es muy grande, puede ser conveniente pensar en grupos de átomos en cada vértice para que sea algo más simple. Las aristas pueden ser los enlaces entre los átomos, o igual si fuera muy grande, podrían ser cadenas de átomos, que ven, pensándolo como un solo parte. Podemos colorear los vértices para distinguir unos átomos de otros. Y podemos colorear las aristas para distinguir unos enlaces de otros enlaces, aunque sean entre los mismos átomos. Bueno, ¿qué sucede? En 1982, unos químicos anunciaron que habían descubierto, o bueno, producido una especie de banda de Möbius, pero en una molécula. Se han descubierto también otras que son como enlaces, digamos tal cual, moléculas que hay así, pero de esas ahorita no hablaríamos. Ahorita hablaríamos de la que es como la banda de Möbius. ¿Y de dónde salió eso? Empezaron con una cierta sustancia, con algo que se llama, aquí no se vio el nombre, pero se lo apunto. Sí, se alcanza a leer. Sí, dice eso, aunque yo no lo alcanzo a ver, pero sí. Sí, dice tetrahidrox. Sí. Que las iniciales de eso se llama time. Entonces, para mí es más fácil decirle la molécula del time, la molécula del tiempo, digamos. Entonces, y bueno, tridimensionalmente se puede ver un poquito así. Y esa no es la de Möbius, pero ese fue el ingrediente que usaron primero. Existen bases de datos de los químicos donde se pueden consultar las moléculas y te dice cuestión sobre la estructura, sobre su literatura. Y de ahí saqué las figuritas. Ahora, en uno de los artículos previos de Walba y sus colaboradores, usando esta molécula time, produjeron una especie de jaula.
y esta jaula haciéndole un cierto proceso químico, se generó esto otro que le llaman diol-ditosilato, pero lo que para nosotros va a ser una especie de ingrediente para armar la molécula de Möbius. Después, ¿qué hicieron? A este le hicieron otro proceso químico y de ahí sale una como la banda de Möbius y otra que es como un cilindro. En sentido estricto no sale así, sino sale de esta forma. Es así esa molécula. Pero es como si agarráramos una banda de Möbius, le quitáramos la superficie y pintáramos tres aristas allí intermedias, y esa molécula es de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, en inglés le llaman algo así como ladder, que creo que significa escalera, pero para mí, después ya pensándolo bien, asemeja más una vía de ferrocarril, en la cual estos sean los durmientes y estos sean los rieles, solo que girada y puesta del otro lado, ¿no? Para fines de terminología. Bueno, esa, aunque la molécula real sea más o menos así, nuestra gráfica que va a modelar eso va a ser así, que es como una banda de Möbius. Ya se parece más a la banda de Möbius. Ahora bien, ¿qué sucede? Es como una banda de ferrocarril, pero con tres durmientes, tres aristas allí intermedias. Y los rieles, que sería la orilla de la banda de Möbius, es una cadena de como 60 átomos de carbono y oxígeno, que serían los que están acá. Cada O indicaría un oxígeno, cada esquinita indicaría un carbón. Entonces, esta es la molécula de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, primer concepto relacionado, el de quiralidad. Quiralidad geométrica, un objeto es quiral si no se puede llevar en su imagen espejo usando solamente rotaciones y traslaciones. Si no se puede, en caso de que sí se pueda, se dice que es aquiral. Si no se puede, decimos que es quiral, en sentido geométrico. Ahora, ¿por qué eso puede tener un interés para los químicos y no solamente para los matemáticos? Van algunos ejemplos de moléculas que son quirales. Por ejemplo, una es la carbona. Las rayitas acá indica que eso se va para atrás. Este triángulo más indica que se viene para afuera, que no está plana la molécula. Una sería la izquierda y otra sería la derecha, digamos. ¿Y qué sucede con esta molécula? En una de sus presentaciones huele como hierbabuena, en la otra huele como comino. Hay una diferencia entre los olores siendo la misma molécula. En un caso, de hecho, es sólida y en el otro caso es líquida. Hay diferencias, y eso nos dice un dato acerca de nosotros mismos. Nuestro sentido del olfato es asimétrico. La asimetría nos permite distinguir las sustancias. Otra, el ibuprofeno. Si han tenido fiebre o algún niño pequeño que conozcan le ha dado fiebre, esa es una de las medicinas que ayuda a bajar la fiebre. Pero resulta que hay dos presentaciones. En una de ellas baja la fiebre y en la otra no hace nada. En el sentido de que, digamos, pero hay otra que es el naproxeno. Ese también, en una de ellas también tiene efecto medicinal, pero en la otra resulta efecto tóxico. Entonces, la cuestión de la quiralidad empieza a ser de interés más allá de la matemática. Ahora, otros conceptos de quiralidad. Bueno, lo habíamos definido en términos de transformaciones rígidas que preservan la orientación. Pero podemos usar otras transformaciones. Transformaciones, que sean continuas, con inversa continua, sin salirnos del espacio. Bueno, allí entraría el concepto de quiralidad topológica. Si se puede llevar a su imagen espejo sin salirse de R3 deformando,
y moviendo, diríamos que es topológicamente aquiral. Si no se puede, sin salirse de R3, se diría que es topológicamente quiral. Eso que va a permitir que en nuestras moléculas podamos los enlaces hacerlos grandes, cambiar los ángulos, cosas así que no se podía si usábamos solo transformaciones rígidas. Por llevar una a la otra es así como una homotopía entre ellos Sí, dos. sí, aquí más, sí, de hecho sería isotopía. Isotopía, ok. Sí. El término exacto sería isotopía, pero intuitivamente es como una homotopía. Sí, pero que en cada nivel es un... Sí. Bueno, entonces, pero hay un tercer concepto, el de quiralidad química. Y es que, ¿qué sucede? Sucede que las moléculas ni son totalmente rígidas ni son totalmente flexibles. Algunas muy pequeñas sí se puede considerar como que fueran rígidas, otras como el ADN, gracias a que son flexibles, se puede armar y copiar y estar enredando y demás. Entonces, para mí, bueno, yo eso no me lo habían enseñado en la secundaria, que les dije, ¿cómo no sabían esto? Que podía ser flexible una molécula. Entonces, resulta que si en condiciones fijas de presión, temperatura, etcétera, se puede llevar una molécula a su imagen espejo, entonces decimos que es químicamente quiral, en el sentido de que su estructura química le permite llevarlo a su imagen espejo, aunque no necesariamente sean transformaciones rígidas. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí ya tenemos tres conceptos de quiralidad: el topológico, el geométrico y el químico. Y entonces, si podemos llevarla, si no se puede llevar a su imagen espejo usando transformaciones continuas, menos solamente usando transformaciones rígidas. Entonces, si es quiral en el sentido topológico, también será quiral en el sentido geométrico. Si sí se puede llevar a su imagen espejo usando transformaciones rígidas, pues también se puede usando transformaciones continuas. Entonces, si es aquiral en el sentido geométrico, será aquiral en el sentido topológico. Ahora, yendo a la molécula, a la química. Si la estructura química de la molécula permitió llevarlo a su imagen espejo, en el modelo, si no se pudo llevar con la flexibilidad que le permitió la química, llevarlo a su imagen espejo, con puras transformaciones que no hubieran usado flexibilidad, tampoco se hubiera podido. Entonces, quiral en el sentido químico implica quiral en el sentido geométrico. Ahora acá, puede ser una molécula quiral en el sentido geométrico y aquiral en el sentido químico, es decir, que no sea equivalente a su imagen espejo con puras transformaciones rígidas y que con la estructura química sí se pueda. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una de estas. ¿Qué también puede ser? Que en el sentido topológico sí se pueda llevar a su imagen espejo, pero en el sentido químico no. O sea, que la flexibilidad que le permite la unión química no sea tanta como la que pide la flexibilidad topológica, digamos. Entonces es como, en un sentido podría decirse que si habláramos de la cuestión de aquiral, si se pudo llevar en la cuestión topológica, bueno, si se pudo llevar en la geométrica, también se pudo en la química y se pudo en la topológica. Y si hubiera sido quiral, ahí habría sido al revés. Si no se pudo llevar en el cuestión digamos, aquí la relación es al revés, porque es cuando no se puede. Bueno, pero a lo que iba ahorita es al ejemplo de una que es aquiral en el sentido químico y quiral en el sentido geométrico. Es decir,
que químicamente sí se puede llevar a su imagen espejo, pero rígidamente no se puede llevar. Entonces, allí los que descubrieron eso, los que produjeron esa molécula se llaman Mislow y Volstad, y es una molécula como de este tipo. Para entender por qué esa resulta quiral, hice una versión más simplificada de eso. Aquí pensemos que estos dos de en medio sean los hexágonos de aquí. De estos oxígeno y nitrógeno, unos irían en el eje vertical, otros en el eje horizontal. Entonces esa sería la parte de en medio. Y aquí del otro lado tiene otras moléculas, otros átomos y enlaces pegados de un lado y de otro. Pero lo que hay de un lado y lo que hay del otro es tal cual lo que está de un lado y lo que está del otro. Uno es la imagen espejo del otro, en esta parte y que esta otra parte. ¿Y qué sucede? Si la dejamos así rígidamente, no se puede llevar a su imagen espejo, porque en particular no concuerda con el otro. Ahora, ¿por qué resulta que químicamente sí es quiral? Porque aunque esta parte está esencialmente rígida, en estas dos, las dos manos, digamos, estas dos sí se pueden girar. Ahí la química sí permite que gire. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, un giro así, y podemos llevarlo quizás algo así, y que pueda otra vez volverle a hacer el giro, y ya que quede la imagen espejo. Digamos, se puede uno ir moviéndole, convenciéndose de que es la operación doble, el giro geométrico, pero haciendo el giro de los 180 grados, ¿qué serían? Pues sí, 180 grados en los dos lados. Después eso ya permite recuperar la imagen espejo. Entonces resulta que hay una molécula que tiene esta propiedad de que esos conceptos no son equivalentes. Bueno, un ejemplo de una que topológicamente es aquiral, pero químicamente quiral, o sea que si fuera completamente flexible se podría llevar a su imagen espejo, pero los enlaces químicos no permiten hacerlo, es la alanina. Y bueno, regresando a la banda de Möbius molecular, que la vamos a pensar ahorita como como esta gráfica. Tenemos la banda y lo que dice es, agarramos una de ellas y agarremos su imagen bajo una reflexión, que en particular implicaría poderlo llevar a una como esta. Entonces, si consideráramos ella y su imagen espejo, ¿qué es lo que sucede? Suceden dos cosas. Primera cuestión es que sin colorear, resulta que es aquiral. O sea, si considero la pura gráfica así y lo pienso flexible, sí puedo llevar a su imagen espejo. Y en cambio, si coloreamos las aristas, en particular, digamos, estas tres aristas, más que las aristas sería colorear los durmientes, las aristas durmientes, o los escalones, pensándolo como escalera.
Si coloreo y pido que estos vayan a estos, ya no se va a poder. ¿Y por qué se pide que los durmientes vayan a los durmientes? Regresando a la molécula original. Resulta que los enlaces de los durmientes son cualitativamente distintos que los otros enlaces. Entonces, por eso vamos a fijarnos en la cuestión cuando estén rígidos cuando nos va a interesar no solo deformar continuamente, sino que las aristas coloreadas vayan a las aristas coloreadas. Esa es la condición adicional. ¿Y qué es lo que probó Simon? Lo que probó fue que no se puede. Es decir, que es quiral. En el sentido topológico, si coloreamos las aristas, esta gráfica. Eso es lo que probó Simon. Y por ser quiral en el sentido topológico, resulta que es quiral en el sentido químico. Si con toda la flexibilidad posible no se pudo, menos con las limitaciones que le establecen los enlaces químicos. Entonces, de eso es el teorema de él. ¿Cuál es la idea de la demostración? Bueno. Ese es si no coloreamos resulta quiral, si coloreamos es quiral. Bueno, ¿cuáles son los dos conceptos relacionados para entender la prueba? Primer concepto es doble cubriente de la esfera tridimensional ramificada sobre un nudo. Entonces, telegrama de nudos. ¿Qué va a hacer un nudo? Va a ser poner la esfera S1 en S3. Suavemente y excluyendo ahorita los nudos salvajes de los Ovin, y ahorita son nudos mansitos, digamos. Casi como poligonales, si se quiere. Bueno, eso va a ser un nudo. ¿Qué va a ser una superficie de Seifer? Va a ser, si yo tengo un nudo, si hay una superficie F que tiene la propiedad de que la frontera de F es el nudo y que sea orientable y compacta, esa va a ser una superficie de Seifer para el nudo. Es decir, quiero ver si mi nudo es frontera de una superficie. Eso va a ser superficie de Seifer. Y que sea orientable. Orientable es importante en este caso. Ahora, ¿qué sucede? Siempre que tenga un nudo, se puede construir una variedad tridimensional que es cubriente de la esfera tridimensional y que fuera del nudo es 2 a 1 y que en los puntos del nudo sea 1 a 1. ¿Me explico más o menos de qué se trata? Es como cuando en variable compleja estudiamos z cuadrada. Tiene una superficie de Riemann. ¿Y esa con qué viene? Con que agarramos el plano complejo, agarro aquí un W y me pregunto cuáles zetas van a dar a ese W. Entonces resulta que típicamente un W tiene dos raíces. ¿Y cómo construimos? ¿Qué se suele hacer en variable compleja? Bueno, podemos hablar de un corte. Aquí corto el eje positivo, le separo estas aristas y entonces aquí pienso en dos copias del plano. Una copia para una de las raíces, otra copia para la otra de las raíces. Y cuando vaya moviendo aquí, esas copias las voy a pegar. ¿Qué implica aquí? Las copias haber cortado y haber pegado esas dos copias del plano complejo.
Entonces tengo un plano complejo para la W y dos copias para las dos raíces de Z que van a cortarse y pegarse. Bueno, vamos a hacer algo así. Solo que en lugar de estar con el plano complejo, vamos a estar con la esfera tridimensional. Pero ¿qué pasa en el caso de la raíz? Casi todos tienen dos preimágenes, pero el 0 tiene una sola preimagen. Entonces, fuera del 0, todo punto tiene una vecindad cuya preimagen son dos vecindades ajenas. ¿Pero qué pasa en el 0? Pues allí la preimagen es una vecindad, porque aunque en principio sea una de un lado y una de otro, como estas están pegadas, se abre y se pega y queda como una. De hecho, este punto tiene una sola preimagen. Entonces, la idea de cubriente tiene que ver con ser 2:1 o 3:1 todo el tiempo. Y lo de ramificado tiene que ver con que eso que era 2:1, de repente se convierte 1:1 en ese subconjunto. Digamos, como raíces que se hacen repetidas, podríamos pensarlo así. Bueno, entonces vamos a construir para platicar brevemente cómo a cada nudo, que lo pensamos metido en la esfera tridimensional, que sería R3 unión el infinito, que esencialmente es como pensar el nudo en R3, cómo agarrar dos copias de R3 que pegadas sean 2:1 en todo R3, que sería la esfera, pero en los puntos del nudo ahí sea 1:1, que ahí las dos copias se pegan. Es lo que vamos a hacer. Entonces, agarremos, decíamos, por ejemplo, hace rato, pensemos el caso de tomemos una superficie de Cypher que tiene de frontera un nudo. Pero esta está en R3, que a su vez lo pienso como casi toda la esfera tridimensional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, inflemos la superficie de Cypher. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de, voy a hacer el dibujito en el caso más sencillo. Pensemos que mi superficie sea el disco y que mi nudo sea la circunferencia. Entonces, ¿qué digo con esto de inflarlo? Como considerar dos copias. Un poquito como lo que hacíamos en variable compleja. Cuando decía, hago el corte. ¿Y qué pasaba si hacía el corte? Me fijaba, de la arista del corte pensaba en dos. Una para cada copia. Pues lo mismo aquí. De las dos copias de S3, en una voy a poner una de mis superficies y la otra en la otra de las superficies. Pero ¿qué va a pasar con la superficie? En cierta manera, voy a pensarla que si me acerco por abajo, me acerco a una de las dos esferas tridimensionales. Y si me acerco a la misma esfera por arriba, me acerco a la otra superficie en la otra copia. Y aparte, ¿qué vamos a querer? Que aquí a su vez esté la otra copia, cuando llegue aquí por el otro lado, llegue aquí a la otra copia de este lado, que estén conectadas de esa forma. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer. Agarro las copias de mi esfera tridimensional, solo que aquí sería sólida la esfera, porque es tridimensional. Le estoy quitando aquí el disco y lo estoy pensando en dos formas en que puedo atravesar ese disco. Por arriba o por abajo. Si me meto por una, me voy a la otra copia. Si me meto por la otra, llego también a la otra copia. Ahí se está como permutando. Es como dos universos y que esta fuera la puerta de entrada 1 y salgo por aquí. Y la entrada a otra puerta de entrada salgo por acá. Como ahí ese tipo de conexión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diría? Que en cierta manera, localmente es más fácil de verlo.
puedo pensar en el nudo. Y localmente, mi superficie va a tener vecindades del punto que son medias vecindades. Eso sería una F. ¿Y qué sería esto? Estaría, en cierta manera, dividiendo la F1 en prima y en biprima. En una copia, en la otra copia, tendría igual el mismo nudo. Igual aquí tendría las dos copias, F2' y F2 biprima. Y quiero que cuando entre de un lado me pase del otro y viceversa. Esa idea se puede hacer ya con cualquier nudo. Es una construcción de teoría de nudos. Y con eso podemos construir, al pegar estas dos esferas, cortada y pegada, produzco una nueva variedad que va a ser la cubriente ramificada sobre el nudo, cubriente de S3. Bueno, entonces, en este caso es doble cubriente. Igual como fueron dos copias, pudieran haberse sacado 3 o 20 y sacar la triple cubriente o la 20 cubriente de la esfera, pero ramificada. Bueno, pero en el caso en particular de que hubiera sido el nudo trivial, es decir, la circunferencia tal cual, y este hubiera sido el disco, ¿qué nos hubiera quedado? Si agarran una esfera, le quito un disco, agarro otra esfera, le quito otro disco, y pego estos dos, ¿qué nos queda? Bueno, una forma de imaginárselo es en cierta manera, digamos, haberle quitado, esta idea de haberle inflado, haberle quitado la del lado superior y la del lado inferior, verlo como los dos lados de la arista. Y entonces tengo mi S3 relleno y le quito esto. Pero eso fue a S3 quitarle una bola tridimensional. Lo que me queda es otra bola tridimensional. Entonces estas dos copias puedo pensarlas como dos bolas tridimensionales. Pero ¿qué sucede con esas dos bolas? Las vamos a pegar a lo largo de los hemisferios digamos, si lo pensara como al revés, tendría su hemisferio superior, su hemisferio inferior de una, su hemisferio superior e inferior de la otra, y pegar el superior de una con el inferior de esta y el superior de esta con el inferior de acá. Si hago ese tipo de pegado, pues en realidad es como haber agarrado dos bolas y pegado, y bueno, me queda una bola tridimensional, es lo que quería decir. En este caso, esta construcción que sonaba tan, que en general es más complicada, la del cubriente ramificado, en el caso de aquí, va a ser una esfera tridimensional. Eso es lo que va a resultar, en este caso particular. Y esa es la que vamos a necesitar. Esa esfera tridimensional que cubre a la esfera tridimensional, pero 2 a 1 fuera del nudo y 1 a 1 en el nudo. Esa es la idea esencial. Entonces, el otro concepto, el número de enlace. ¿Qué sucede si agarramos un nodo, digamos, por ejemplo, el trébol? Puedo asignarle un sentido de recorrido al nudo. Entonces puedo ir viendo en cada cruce, me fijo cómo van las flechas. Y puedo localmente pensar como si se viera como eje X y eje Y con el eje X arriba, le vamos a decir que es un cruce positivo. Y si localmente hubiera quedado al revés, el eje Y arriba y el eje X abajo, le llamaré cruce negativo, porque en cierto sentido el que va del de arriba al de abajo, en el sentido del ángulo, para fines de imaginárselo.
Entonces, dado un dibujo de un nudo con una orientación en el sentido que recorre el nudo, puedo hacer el dibujo y darle signos a cada uno de los cruces. Entonces, una vez que tengo eso, eso se puede definir no solo para un nudo, sino para cuando hubieran sido un enlace, es decir, varios círculos que no se intersecten en el espacio, pero los proyecto y tengo los cruces y puedo calcular los signos de los cruces y cada componente está orientada. Bueno, resulta que si agarro uno que tiene dos componentes, se puede definir el número de enlace. Me fijo en los... cuento cruces positivos, cuento cruces negativos, lo resto y divido entre dos, pero solo cuento los cruces de una componente con las de la otra. Los de una consigo misma, esas los voy a ignorar en el número de enlace. Bueno, resulta que ese es un invariante topológico, es decir que si tengo dos nudos que son equivalentes, los números de enlace, bueno, dos enlaces, mejor dicho, de dos componentes que son equivalentes, los números de enlace también serán equivalentes. Bueno, no, enlaces orientados, ahí me faltó decir, con orientación. Resulta un invariante de enlaces orientados. Bueno, ya eso eran los preliminares que necesitábamos. Ahora ya va el argumento de Simon. Supongamos que agarramos la primera de las bandas. Le llamo A1, A1', A2, A2', A3, A3', a los durmientes, es decir, a las aristas especiales. Y me fijo en la imagen espejo. ¿Y qué le hacemos en la imagen espejo? Igual puedo fijarle en las aristas especiales y les llamo B1, B1', B2, B2', y B3, B3'. Esos sean los nombres de las aristas especiales que son los durmientes. Luego, supongamos que hay una isotopía de una a la otra que lleva las aristas de una a las aristas de la otra. El chiste es, quiero demostrar que no existe eso. Supongamos que existe, plan llegar a una contradicción. Agarremos el homomorfismo que induce la homotopía, digamos. Y en particular, al riel de aquí lo debe llevar al riel de acá. Porque si aristas van a aristas y es 1 a 1, la frontera de la banda va en la frontera de la banda. Ahora, sin pérdida de generalidad, bueno, aquí cuál sería, este riel se puede recorrer, digamos, A1, A2, A3, A1', A2', A3'. Entonces este sería como un ciclo. Y este ciclo va al otro ciclo, pero aparte se puede pensar que A1 de hecho va a B1, A2 va a B2, A3 va a B3, B1', B2', B3'. Entonces el primer lema o el primer parte que hay que argumentar es por qué realmente se puede suponer que van en ese orden. Si no fueran así, se muestra que hay una forma de deformarlo, en que puedo yo permutar los órdenes de las aristas y no pasa nada. Entonces, puedo simplificar mi argumento diciendo que venga esta en esta tal cual. Segunda, ¿qué sucede? Si yo tengo mi homeomorfismo que va de hecho que viene de S3 en S3, pero ¿qué es lo que estuvimos discutiendo previamente? El doble cubriente ramificado. Entonces tengo S3 y tengo S3
y aquí va la banda de Möbius molecular, y aquí va su imagen espejo. Pero si aquí tengo la doble cubriente ramificada, y aquí tengo la proyección, se va a formar otro homeomorfismo acá. Porque una vez que defina qué sucede aquí, los del nudo tienen una única preimagen. Y los que no son del nudo tienen dos preimágenes, una en cada componente. Entonces el homeomorfismo de todo esto determina un homeomorfismo acá. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Esta va a ser, en este caso va a ser S3, y este va a ser S3, lo que me va a simplificar el argumento. Ya que tenemos eso, el levantamiento de la banda de Möbius molecular va a una gráfica aquí, y este va a una gráfica acá. ¿Cómo son esas gráficas? Entonces, voy a borrar para hacer esa idea a lo que se va a levantar. ¿Dónde está ramificando acá? Ah, se ramifica sobre C, sobre la orilla de la banda. Sí, porque si no, no sería un nodo. O sea, aquí yo quiero que esta cubriente sea ramificada sobre este ciclo, que sería un nodo trivial. O sea, si le quito las aristas durmientes, es una circunferencia que no está nuda. Entonces, por eso es el nudo trivial y por eso este resulta ser S3. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Agarramos, bueno, un primer dato es que esta banda de Möbius decíamos, por ejemplo, que este le llamáramos A1, A1'. Voy a usar aquí otros colores. Entonces, digamos que este fuera A2, A2'. Y que este sea A3, A3'. Todo esto ahorita está viviendo en S3, que es mi esfera tridimensional, que es como R3 con el infinito. Entonces, tengo mi cubriente, que también resulta S3, mi doble cubriente. Pero ¿qué va a pasar? Como en el nudo en este caso va a ser la circunferencia, aquí va a ser 1 a 1. Bueno, en cierto sentido la puedo pintar de otra forma más fácil de ver. ¿Cuál es la otra forma más fácil de ver? Puedo, digamos que lo de abajo lo desenredo así, y entonces tener algo que venga, digamos que venga algo así, de forma que lo rosa quede aquí, que lo azul quede por acá, y que lo café quede por aquí. Ahora, si aquí le hacemos un giro, esto lo hago así, el resultado va a ser algo en lo cual este queda para acá, este queda para acá. Entonces, la arista azul está hasta atrás. Esta se quedó igual. Por encima de ellas van a pasar las otras. Ahora, si hacemos este giro así, ¿cuál queda arriba de cuál? La rosa queda arriba de la café. La rosa quedaría algo así, y la café quedaría algo así, en el cual digamos que el azul quedó hasta abajo de todas, y tendríamos algo
algo así, ¿no? Entonces igual aquí puedo volver a llamarles A3, A3'. Le puedo llamar, ¿qué? A2, ¿qué? No, aquí el prima quedó aquí al revés. A3', el A2' aquí, el A2 aquí. Y aquí fue la 1' y aquí la 1. Ahí tengo mis 3 aristas. ¿Qué sucede si levanto esto al cubriente ramificado? Ahorita ya mi circunferencia ya la veo desanudada. Entonces la circunferencia va a una circunferencia. Este viene a este. Pero ¿qué sucede con el arco? Por ejemplo, A1, A1'. Pues ese arco va a tener una copia de una de las dos esferas y otra de otra. ¿Qué va a pasar con las rosas? Va a pasar lo mismo. Va a tener uno de una. El rosa va encima de este y en el otro va a ir encima del otro. ¿Y qué va a pasar con el azul? Venía hasta abajo. Viene hasta abajo de todas. Y en los de arriba también viene abajo de las otras. Entonces, en la doble cubriente ramificada, mis aristas se transforman, sus periimágenes son curvas cerradas. En el interior del disco son 2:1. Y en donde pasan por la frontera del disco, que es donde está el nudo, ahí es donde se pegan. Entonces, puedo pensar, llamarles alfa 1 a esta curva. No, que este sería alfa, ¿qué? 3. Otro sería alfa 1 esta. Y otro sería alfa 2 esta. Ahí tengo mis 3 curvas aquí. Ahora, así como cubrimos esta, podríamos haber cubierto la otra banda de Möbius, que habría sido al revés. Que en este caso hubiera sido igual, pensando que viniera todo igual. La café en la café, la azul en la azul y la rosa en la rosa, pero que este cruce se volteó. A este le llamaríamos B1, B1', B2, B2', y este B3, B3'. Puedo hacer un dibujo como este y puedo sacar el levantamiento. ¿Cómo quedaría el dibujo como este? Habría quedado prácticamente igual, lo que cambia es el cruce de aquí. Entonces queda al revés. La azul queda hasta atrás, igual en los dos casos. Pero ¿qué pasa con la rosa y la café? Van a quedar al revés de como están allí. Ahora va a ser la café la de hasta arriba y va a ser la rosa la que venga encima abajo de la café, pero arriba del azul. Y si eso lo levanto, ¿cómo va a quedar aquí? Va a quedar allí el nudo, que es la orilla, y vamos a tener ahora la azul hasta abajo, igual en los dos casos, que sería algo como así, ¿no? Pero encima del azul va a estar la rosa. Entonces la rosa viene por aquí y por acá. Y arriba de la rosa va a estar la café. La café va a estar arriba de estas y arriba de todas por acá. Y entonces aquí voy a tener otras tres. Una va a llamarle beta Q3, otra le voy a llamar beta 2 y otro le voy a llamar
beta 1. Entonces, ¿en qué va a consistir el argumento? Los arcos, las aristas de aquí se convierten en curvas cerradas acá. Las aristas de aquí en curvas cerradas acá. Si hubiera el homeomorfismo de S3 a S3 que viniera de aquí para acá, con isotopía, etc., ¿qué debería de pasar? Estas tres curvas enlazadas deberían ir a estas tres curvas enlazadas. Ahora, ¿qué sucede? Para cada pareja de curvas enlazadas aquí puedo calcular el número de enlace. Lo mismo acá. Bueno, lo que digo es que no importa cómo le asignemos, no se va a poder. Entonces todo se va a reducir a calcular los números de enlace. ¿Qué podemos hacer? Podemos agarrar para la primera curva, darle una orientación. Digamos que viniera esta. Y a beta 1 también le doy una orientación. Luego, ¿qué seguiría? Ya una vez que orienté la primera de las curvas, elijo las orientaciones de las otras dos. ¿Y cómo las elegimos? Para que el número de enlace sea 1. Es decir, que en cada cruce se vea como si fuera el cruce positivo. Eso obliga a que este venga así, y en este caso, si este fuera el eje de las X, entonces vendría a ser algo por aquí, digamos. O si se quiere, ¿qué sería? Si sería así, vendría por aquí. No, sería al revés, que sea como eje X. Quiero que sea que el de arriba sea el de acá, entonces sería más bien esta. Sí, sería así. Y para la tercera, la defino también en términos de la primera. Si la primera viene así, entonces la segunda que sea, este sería el eje X, tendría que ser así, y en el otro caso también tendría que ser así. Entonces, elijo la alfa 1 y beta 1 como hubiera querido, le doy orientaciones a las otras dos de forma que el número de enlace sea 1, y ¿qué va a pasar con el enlace de la segunda y tercera de aquí con el enlace de la segunda y tercera de aquí? Va a resultar que en un caso va a dar 1 y en el otro caso va a dar menos 1. Entonces, el invariante, que es el número de enlace, se debería de preservar, y pues no se preserva, y entonces la única salida fue que no existió esa isotopía en DS3, y entonces no se pudo llevar la banda de Möbius a su imagen espejo. Este sería en telegrama. Y bueno, en este caso se puede verificar, por ejemplo aquí, el enlace de alfa 2 con alfa 3. A ver, vamos a ver si aquí quedó como en lo que dije allí. ¿Cuál sería el número de enlace de alfa 2 con alfa 3, la rosa y la azul? El cruce aquí sería, aquí habría sido negativo. Aquí habría sido menos 1, el enlace de alfa 2 con alfa 3. ¿Y qué habría pasado acá? Aquí debe salir, pues al revés. El enlace de beta 2 y de beta 3, me fijo aquí, de aquí para acá tuvo que ser, a ver. No, sí, aquí está saliendo positivo, porque va de uno hacia el otro. Entonces, el que estos salgan de signos contrarios es lo que está imposibilitando la existencia del homeomorfismo. Y bueno, ese sería, entonces la única salida es que no existe la isotopía con las propiedades que dijimos, y entonces no se pudo llevar la banda de Möbius coloreada de esta forma en su imagen espejo. Y bueno, estas serían algunas de las referencias.
esencialmente este ejemplito viene platicado tanto en el libro de Adams como en el libro de Flapan. Bueno, en los libros de Flapan. Esta es la referencia de la molécula que era quiral en el sentido geométrico, pero no en el químico. Esta es la demostración de esto y otras cosas más. Aquí está donde reportan la molécula que construyeron, que es como Möbius. Y bueno, estas son las que me basé. Digamos, pues eso sería lo que tengo para hoy. A ver, las 5. ¿Alguna pregunta? ¿Esa molécula qué hace? O sea, la inventaron con esa mano, pero no sé. Bueno, hasta donde yo sé, todavía no le han descubierto alguna propiedad especial que yo sepa. A lo mejor sí sigue habiendo, pero... Profesor, lo que comentó de que los sentidos son, o sea, que... asimétricos. Ajá, o sea, ¿lo mencionan en alguno de sus libros? Como de forma formal de que los químicos explican por qué o algo así. ¿En alguna de sus fuentes? No. En estas no, pero la semana pasada hubo un simposio del origen de la quiralidad biológica. Fue en el Instituto de Física. En YouTube escriben esa frase, origen de la quiralidad biológica, y está grabada las pláticas que fueron todo un día. Y allí hay gente del Instituto de Química, del Instituto de Física, que fue la sede. Quizá hayan oído hablar de Germinal Cocho, él fue el que convocó a esa reunión. También había un biólogo que trabaja en ciencias nucleares, se apellida Heredia. Así había varios, incluso comentaban que le iban a decir a gente de la Facultad de Medicina, pero... Entonces todos ellos sí están investigando la parte más... ¿A qué se debe que biológicamente el ADN salió izquierdo y no salió derecho? Siendo que en principio las dos deberían tener la misma probabilidad. Entonces hay algo allí que no se ha entendido por qué. ¿Por qué acabó dominando en los seres vivos en la Tierra un cierto tipo de orientación, digamos? Pero bueno, en estas fuentes no viene. Hay algo de, o sea, que explique un poco mejor por qué la cosa y su reflejo no actúan de la misma manera en el cuerpo. O sea, ¿por qué una puede calmar la fiebre y otra no? Sí. Porque una es quita el hinchazón y la otra es tóxica, ¿no? Bueno, lo que sí se sabe es que las moléculas, muchas de las que están en nuestro cuerpo, tienen una orientación. Entonces, si es de la misma orientación o si es de la orientación contraria, pasan diferentes. O sea, no es tanto allí bueno, hasta donde yo sé que sea porque sea que el lado izquierdo tenga algo en especial sobre el derecho, sino que en moléculas de tu cuerpo que son más bien izquierdas, una molécula del sentido izquierdo interactúa diferente que una molécula del sentido derecho, es como la polaridad opuesta, digamos. Entonces, eso es lo que podría decir ahorita, no, así ya más detalle no sabría. En alguno de ellos, no, en este caso creo que no vendría allí explicado, pero en torno a esa pregunta, en el simposio este que les mencionaba, están discutiendo esas cosas precisamente. Ahora, ¿qué han descubierto? Que el campo magnético influye. Eso es algo que han descubierto. Han descubierto que parece que hay una cierta diferencia de energía en torno a ciertas cosas que ha favorecido la izquierda, pero no se sabe a qué se debe. Ahí están, pues sigue como en duda, digamos, el asunto. Creo que hay algo que no entendí. Cuando te agarras la banda de medios y la levantas, tendrás como dos bandas de medios identificadas por la frontera. Sí, y no solo la banda, sino toda la esfera. Todo R3 piensa que se levantó. Solo estoy
pensando en la banda. Sí. Entonces tienes una superficie no orientable ahí metida en la esfera, ¿no? Cerrada. Sí, pero es un subconjunto de una esfera tridimensional. Sí. Una esfera tridimensional. O sea, digamos, la banda de Moebius no es orientable y está en la esfera tridimensional. Pero está cerrada. O sea, no tiene frontera, ¿no? O no entendía, ¿no? A ver. Agarramos la banda, pienso en su frontera. Y esta, Pero quizás cuando se infla ya. no, pero la doble cubriente en este caso salió la esfera. No, pero al momento de inflar. Sí, pues una superficie cerrada en la 3 esfera y que sea no orientable. No. Sí, ya estoy pensando. A ver, tengo la esfera. Es. La banda está vacía, ¿no? Nada más es la... Sí, pero se extendiera. Sí, porque la superficie es esa, ¿no? Son dos bandas identificadas por la frontera. Son dos bandas, digamos, identificadas por la frontera. Tengo la esfera tridimensional, tengo la banda de... Ahí podría tener la banda. Entonces, la banda. Tengo las dos copias. Efectivamente son dos copias acá. Es que la superficie que estás identificando son los discos nada más. O sea, como que la estructura de la banda, como no está rellena, como que se pierde. No está rellena. Sí, bueno, aquí no está rellena, solamente son las aristas. No, sí, pero o sea, la variedad la superficie es clara, ¿no? Tienes dos bandas porque tienes como... No, pero no hay dos bandas, es solamente un círculo, ¿no? No, pero en la cubierta. Tendrías No, dos no, bandas. pero no son dos bandas. De hecho, fue justamente lo que dijo cuando tienes. Porque aquí no está rellena, está vacía, ¿no? O sea, únicamente tiene estos, no, propiamente no es una superficie. Entonces, tú lo que inflaste fue el disco tal cual, la tortilla. Así. No, la construcción la entiendo, pero... O sea, es que la superficie de Seifer de eso es el disco, no una banda. No, sí. Pero la banda sí está en ese 3, ¿no? Y está tomando la cubierta doble ramificada sobre el mismo trivial. Bueno, a lo mejor no entendía algo. A ver, está aquí. Este disco aquí. O sea, lo que... No, es que esa construcción cuando dijo, bueno, no sé, lo que yo entendí, es cuando es el nudo trivial y un disco, es cuando te quedaba la 3 esfera. Sí, yo creo Que no es el caso de cuando es la banda de Mobius que la inflas en los dos. Sí, Porque aquí no está no es la banda de Mobius rellenita, es Sí, la tortilla. sí, digamos que el detalle es este, o bueno, en cierta manera es. Efectivamente, la construcción no la hicimos acá, donde aquí no fue agarrar F la banda de Moebius, sino F fue el disco. Entonces, la S3 que salió como doble corriente ramificada fue agarrando el disco, agarrando esta versión de la molécula de Moebius. Sí, pero lo que yo digo es la banda vive en ese 3, ¿no? Sí, pero lo que digo es... Sí, pero cuando haces esa construcción de inflar la banda te queda otra cosa. Sí. La doble super... No. La doble cubierta siempre la estamos tomando con respecto al disco, ¿no? Sí, aquí. Pero la banda vive en el complemento, ¿no? Tienes dos copias, dos bandas. La banda vive en el complemento. Bueno, Pero se traslapan al momento, o sea, no la puedes inflar así. no, porque así es nomás. 2 a 1. O sea, fuera de la frontera es 2 a 1. Entonces tienes dos bandas ahí flotando en la 3 esfera y luego las vas a pegar a lo largo de la frontera, que es la misma. Es donde tienes la ramificación. Bueno, O sea, pero lo que te mete calambre es que eso es algo como cuando haces el plano proyectivo que no se puede en algo de 3 dimensiones. sí, superficies cerradas no orientales.
Pues es que quizás no se puede pegar, precisamente por eso se hizo con el disco ya aplastadito. O precisamente porque no se pueden los usuarios, sino el disco aplastado. O sea, tú no vas a poder inflar esas dos bandas de Mobius sin que se traslapen. Hermano, porque justamente los que tienen coloritos ahí, nada más son las curvas, no hay nada relleno. Pero entonces no hay contradicción, se autointersectan y ya. No, creo que ya vi cuál es el problema. Es que no son las dos bandas como identificadas por la frontera, sino que... Sí, o sea, digamos, aquí lo que tendríamos es como el disco, y el disco si lo rellenáramos por aquí, aquí seguiría siendo disco, y aquí este disco no va a la banda, ¿no? Bueno, visto de una forma, visto de otra forma, si aquí hubiera agarrado la banda, aquí hubiera ido a otro lugar, y aquí hubiera ido a otro... Bueno, habría que verlo con más cuidado, o sea, sí, lo único que ahorita podría decir. Bueno, pues agradecemos nuevamente más preguntas allá afuera. Gracias. El siguiente seminario va a ser el 20 de marzo sobre teoría de juegos en topología.